Con mi esposa Datse seguimos recorriendo el otro lado del mapa y te pedimos que nos acompañes para sentir el mundo, que cada viaje sea una emoción compartida. Explorar juntos lo cambia todo. Saliendo de la Gran Buenos Aires y camino a San Miguel del Monte, Cañuelas funciona como un umbral. No es solo un punto en el mapa ni una parada técnica. Es el lugar donde el paisaje empieza a cambiar y la lógica urbana comienza a diluirse. Allí, la ruta deja de ser extensión de la ciudad y se convierte en camino. El tránsito baja, el horizonte se abre y aparece una Argentina reconciliable, productiva y anclada a su tierra. Cañuelas conserva su identidad ganadera y su ritmo propio, marcado por el campo, los mercados y la vida cotidiana, lejos del apuro metropolitano. Como lugar de paso, prepara al viajero para lo que viene, una transición gradual hacia la calma. Cruzar Cañuelas rumbo a Monte no es solo avanzar en kilómetros, es cambiar de registro, dejar atrás la imposición del tiempo ajeno y recuperar el pulso propio. En un tiempo dominado por consignas globales, estéticas repetidas y ritmos impuestos, estas ciudades conservan una lógica distinta. No se oponen con discursos, sino con prácticas cotidianas. Aquí la vida sigue un pulso reconocible, donde la tradición no es una pose, sino un hábito. San Miguel del Monte no necesita explicarse con grandes gestos. Está ahí, a poco más de 100 kilómetros de Buenos Aires, como una afirmación silenciosa de otra manera de vivir. Para muchos argentinos, Monte representa algo más que un destino cercano. Es la idea de que todavía es posible sostener una identidad cotidiana sin someterla al vértigo y a las modas que llegan desde afuera. Fundado en 1779, San Miguel del Monte es uno de los asentamientos más antiguos de la provincia de Buenos Aires. Su origen como guardia de frontera dejó una marca profunda, sentido comunitario, apego al territorio y una cultura forjada por la autosuficiencia. Monte creció, pero no se desfiguró, se expandió sin romper su escala. Estamos interesados en conocer tus opiniones sobre lo que estás mirando. Nuestro trabajo tiene como objetivo hacer que te sientas como si estuvieras aquí, y sería bueno saber si lo estamos logrando. Viajar es abrir el corazón a lo desconocido y permitir que el mundo nos hable. Somos una comunidad que se mueve por emoción, por curiosidad, y por eso en este canal caminamos juntos, para que cada paso compartido se sienta más profundo. La continuidad histórica en Monte se percibe en el trazado urbano, en las casas bajas,
en la plaza central como punto de encuentro real y no simbólico. Monte no fue diseñada para el visitante global, sino para el vecino, y esa diferencia se sigue notando. Por su parte, la laguna de Monte no es solo el paisaje que rodea al pueblo, es su eje cultural. Aquí se camina, se pesca, se conversa y se mira pasar el tiempo. No hay artificio ni espectáculo permanente. La relación con el entorno es directa y casi pedagógica. Enseña a esperar, a observar y a repetir rituales simples. Para los lugareños y visitantes, esta laguna representa una forma de vida que resiste, la del contacto real con la naturaleza sin intermediaciones tecnológicas ni discursos importados. Monte no vende experiencias, sino que ofrece calma y continuidad. Estar cerca de Buenos Aires le da a San Miguel del Monte una ventaja particular. Permite el acceso sin exigir transformación. A diferencia de otros pueblos absorbidos por la lógica metropolitana, Monte logra preservar su carácter. No se convierte en suburbio ni en parque temático rural. En cuanto a los costos para venir aquí, San Miguel del Monte mantiene precios accesibles y coherentes con su escala. 2 noches en hosterías, cabañas o pequeños hoteles locales suelen ubicarse entre $90 y $130 en total para 2 personas, según categoría y época del año. Comer en Monte es económico con parrillas y restaurantes familiares donde el gasto diario por persona es moderado y no suele superar los $30. El transporte desde Buenos Aires es sencillo y de bajo costo, y la mayoría de las actividades, como la laguna, las caminatas y la vida urbana, no implican gasto alguno. San Miguel del Monte es uno de esos tantos pueblos argentinos que no promete modernidad ni espectáculo. Promete permanencia, identidad y con eso alcanza. Es el recordatorio de que la cultura no siempre se define como consigna, sino viviendo de acuerdo a ella.
La identidad monteña, por su parte, se expresa en lo criollo sin necesidad de explicarlo. El asado, el mate compartido, las fiestas patronales, las jineteadas y los encuentros sociales conservan un sentido comunitario que no fue transformado en producto. Aquí las tradiciones no se adaptaron a una mirada externa. Se mantienen porque siguen teniendo sentido. De sus habitantes y la tradición es en sí misma una forma de distancia frente al globalismo. Monte no rechaza el mundo, pero se redefine en función de él. Mantiene lo propio sin pedir validación. Viajar no es solo cambiar de lugar, es cambiar la forma en que miramos el mundo, y en este canal lo estamos haciendo contigo, para que veas con tus propios ojos la belleza que nadie mira, para interpretar con tu conocimiento cómo cambian las vidas. Cada destino es una excusa para aprender, sorprendernos y seguir explorando, porque cada ciudad guarda un secreto y cada persona tiene una verdad desconocida.
Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir y esperamos que te haya gustado este breve video. Si así fue, te pedimos que nos ayudes, suscribiéndote gratuitamente al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.